Prácticamente toda la opinión pública ha criticado severamente al Partido Revolucionario Dominicano que preside Miguel Vargas Maldonado por la forma tan agresiva en que fue desarrollada su llamada convención. La convención debió realizarse tranquilamente, fue violenta. Debió organizarse de manera organizada, valga la redundancia, y no se hizo. Debió organizarse democráticamente y no fue democrática, porque se impidió la entrada del único contendor de importancia que tenía Miguel Vargas, el doctor Guido Gómez Mazara. No se le permitió entrar al local principal del PRD para ejercer el voto. Tampoco se le permitieron delegados en muchísimas mesas y centros de votación. Se impidió a muchos PRDistas participar en la votación y finalmente la convención se saldó en la capital dominicana con un tiroteo espectacular. Hubo heridos, hubo miedos, hubo agresión contra la prensa. Se ha anunciado que una comisión que designó el ingeniero Miguel Vargas para indagar los incidentes que afectaron a comunicadores durante la convención del pasado domingo, entregará mañana martes un informe en el que se establecen responsabilidades y recomiendan sanciones para el personal involucrado. La aparición de esta comisión fue una salida obligada que tuvo que adoptar Miguel Vargas para acallar las voces de protestas y las críticas que venían de los medios de comunicación. Sencillamente porque por primera vez el PRD atropellaba periodistas de una forma salvaje en una actividad convencional, en una actividad pública. El colmo fue que a un periodista de SIN Noticias que grababa los incidentes, le incautaron la cámara, le sacaron el chip, lo retuvieron durante un par de días. Alicia Ortega y el grupo de directivos de SIN Noticias tuvieron que apelar a toda su capacidad de presión para que finalmente Miguel Vargas mandara a esta comisión a devolver lo que habían incautado. ¿Por qué lo incautaron? Sencillamente porque la labor de la prensa es ser objetiva, ser transparente, y eso era Noticias SIN en ese momento. Y a la gente de Miguel y al PRD sencillamente no les convenían que se difundieran esas imágenes. Esas imágenes yo las voy a mostrar ahora con el permiso de Noticias SIN y Alicia Ortega, y la voy a mostrar en la propia voz de Alicia Ortega para que ustedes vean quiénes fueron los responsables de ese tiroteo ominoso que acabó llevando y reduciendo al PRD a su mínima expresión en la opinión pública y demostrando una vez más que no hay capacidad política en la dirección de ese partido. Un partido que otrora fue la bujía inspiradora de la democracia dominicana, que fue el que introdujo las primeras medidas y decisiones democráticas en la República Dominicana, después de la caída de Trujillo, después de la contienda bélica del 65, después de la caída de Balaguer en 1978. Un PRD que se había caracterizado hasta la muerte concreta del doctor José Francisco Peña Gómez en ser la expresión genuina de la voluntad popular y de la democracia dominicana. Ese tiroteo que ustedes van a ver, ese video,
retrata de cuerpo entero hasta dónde ha descendido el Partido Revolucionario Dominicano y cuán difícil será recuperarse y retomar el sendero que ha abandonado. Veamos ese video. Pasadas las 9 de la mañana, todo se encontraba en calma en el interior de la Casa Nacional del PRD. Alrededor de las 9:30, Guido Gómez Mazara, candidato a la presidencia del partido, espera en la puerta principal del local, que permanecía cerrada con candado. Una llave que no aparece y un aspirante que va perdiendo la paciencia. Gómez Mazara es cuestionado sobre su ingreso al local, donde ejercería su derecho al voto. Por la radio avisan que deben cuestionar a Julio Mariñez, presidente de la comisión organizadora de la convención, mientras que Gómez Mazara objeta. La orden no dejó espacio a la duda. En la parte lateral permanecían apostados dos hombres armados con escopetas. El candidato se retira sin poder ingresar al local, mientras que sus seguidores increpan a Mariñez, quien junto a otros miembros del partido se acerca al portón. Se escuchan insultos y amenazas en contra del presidente de la comisión organizadora. Al mismo tiempo, un grupo escolta a Gómez Mazara, quien abandona el lugar en compañía de su madre y el exgeneral Rafael Percival Peña. Cuando los ánimos estaban en su punto más caldeado, desde fuera alguien lanzó una botella plástica de refresco que golpeó la verja antes de caer dentro del local. Ojo, escuchen detalladamente, porque en apenas un segundo se escucha cómo son manipuladas las escopetas y 2 segundos más tarde suenan los primeros disparos. El tiroteo se prolonga unos 9 segundos, tiempo en que se escuchan más de una docena de detonaciones. La orden de tirar a los del grupo contrario se oye claramente, como si la vida importara solo por la facción a la que se pertenece. Tras los primeros disparos, unos 3 hombres armados vuelven a la parte frontal del local. Entre tanto, afuera, decenas de personas corren despavoridas. Pistola en mano, otro hombre vestido de civil corre en dirección a la parte frontal de la Casa Nacional del Partido Blanco. Apunta mientras la voz de Rafael Vázquez, Fiquito, indica hacia dónde dirigirse. ¡Es para allá! ¡Es para allá! ¡Es para allá! La confusión les impide determinar a qué facción pertenece cada uno. Otros 3 hombres, también empuñando armas, se pasean dentro de las instalaciones. La orden es clara. Al percatarse de que nuestro camarógrafo Víctor Vicente continuaba registrando lo ocurrido, uno de los hombres apostados en el lugar le pide que detenga la grabación. Ese video que hemos pasado, tomado de Noticias SIN, que dirigen los colegas Alicia Ortega, retrata de cuerpo entero lo que pasó ese día en la convención del PRD. Y si de veras Miguel Vargas quiere establecer responsabilidades y sancionar a algunos o a todos los participantes en eso, tiene que comenzar por sus propias filas y por su gente más cercana. Por ejemplo, Fiquito Vázquez y todos los que de alguna manera participaron en el tiroteo, que son gente de su seguridad,
gente de la seguridad del PRD y gente de seguridad contratada desde fuera. Guido Gómez Mazara ha dicho que la Policía Nacional es corresponsable de los hechos, porque los policías apostados en el PRD fueron a cumplir esa orden y participaron, según Guido Gómez Mazara, en esa refriega. Es importante establecer que luego de todo ese tiroteo y de todos los incidentes que ocurrieron en otros lugares donde no se pudo llevar a cabo las votaciones y debido a los resultados también dados a conocer, donde de un padrón que originalmente Miguel Vargas anunció que era de 538,000 personas o sufragantes, apenas el 41% de esa gente votó y él obtuvo una cantidad de votos de alrededor del 31%, lo que significa que ni siquiera la gente que él dijo que iban a estar en el padrón acudieron a votar mayoritariamente. Hay unos dirigentes que han pedido que se echen hacia atrás esos resultados y que se haga una nueva convención. Miguel Vargas ha querido y se ha autoproclamado ganador de un proceso turbulento, antidemocrático y que ha sido condenado por toda la opinión pública. Ese no es un procedimiento democrático. Luego, él pretende que la mayoría del país le reconozca una presidencia de la República obtenida en condiciones tan falta de transparencia, tan opacas, tan oscuras, tan violentas, tan conflictivas. Hay personeros de Miguel Vargas que pretenden ahora culpar a la prensa, según afirman una prensa predispuesta contra Miguel Vargas, de la mala imagen que se ha apoderado de él y la organización a raíz de esa torpe convención. Pero la prensa ha criticado a Miguel Vargas y a su grupo precisamente porque no organizaron una convención adecuada, porque atropellaron a Guido Gómez Mazara. Si Guido Gómez Mazara, que era un aspirante que todo el mundo sabía que iba a perder, recibió ese tratamiento, pues carece de sentido entonces que el PRD no le diera las más mínimas condiciones para que él participara de una manera equilibrada y que le diera transparencia a un proceso que desde el principio de su organización, por el tipo de comisión que estaba organizando esa convención, ya todo el mundo sabía que estaba parcializada. Porque esa comisión, encabezada por Julio Mariñez, es una comisión abiertamente inclinada a Miguel Vargas y que todas sus resoluciones, todas sus decisiones estaban encaminadas a justificar una victoria y a facilitarle la victoria al ingeniero Vargas Maldonado. El Tribunal Superior Electoral, frente a ciertos reclamos de Guido Gómez Mazara, tuvo que actuar con cierta moderación y transparencia y acoger peticiones muy concretas que hizo Guido. Por ejemplo, días antes de la convención, el Tribunal Superior Electoral tuvo que dictaminar que muchos locales que funcionaban en casas de allegados a Miguel Vargas, centros de votación que funcionaban en casas de allegados a Miguel Vargas, fueran trasladados a otro sitio. Y además, que delegados de Guido Gómez Mazara pudieran ingresar a los centros de votación. Pero ni aún así, ni con esa decisión del Tribunal Superior Electoral, estas cosas fueron respetadas. Lo importante es ver ahora cuál será el derrotero que seguirá el PRD. Porque según las cosas, ese partido está en su mínima expresión actualmente. Y vientos de división soplan ahora con más fuerza
sobre el PRD, porque hay unos dirigentes que han pedido que se realice una nueva convención, entre ellos Alfredo Pacheco, entre ellos Pacheco y otros dirigentes más, Orlando Jorge Mera, en fin, han pedido que se celebre otra convención. ¿Accederá Miguel Vargas a organizar otra convención? Yo lo dudo. Él pretenderá mantenerse como presidente del PRD, tratará de capear el temporal, tratará de que la otra parte del PRD mayoritario lo vea él como líder indiscutido y así irá a las elecciones. Irá a las elecciones erigiéndose candidato presidencial, quizá con la misma tropelía de ahora, quizá con la misma violencia o con un porcentaje mínimo de sufragantes. El caso es que para mí el ingeniero Vargas ya fijó su derrotero político, que es sencillamente que no ganará ningún proceso electoral que se organice en este país en las condiciones en que él pretende ganarlas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la prensa de hoy. Las visitas sorpresas que realiza el presidente Danilo Medina todos los domingos serán suspendidas durante 2 o 3 semanas, según ha anunciado el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. La suspensión se debe a que el presidente aprovechará 2 o 3 semanas consecutivas para inaugurar las escuelas que sean necesarias para cuando las clases comiencen en agosto pueda ejecutarse la tanda extendida, que es una de las aspiraciones principales del plan de educación que realiza el gobierno. Es buena esa aclaración porque se evitan especulaciones. Vamos a escuchar el anuncio que hizo el ministro administrativo Peralta al respecto. Adelante. Las sorpresas son uno de los puntales de este gobierno y algo que la población ha acogido con mucho beneplácito. Tanto la población pobre, rural, como todas las clases sociales. Lo han visto muy bien porque es una manera de ver un presidente cercano a su pueblo. Y hoy salió en la prensa, en los medios de comunicación, la noticia de que habían sido suspendidas. No han sido suspendidas indefinidamente. Ha sido una pausa que se va a hacer con las visitas sorpresas de 2 o 3 semanas, de 2 o 3 domingos, que se utilizarán para inauguración de escuelas. Que como ustedes saben, el año escolar comienza el 18 de agosto y han entrado una cantidad de aulas que se están terminando en todo el país que necesitan ser inauguradas por el presidente. Entonces, el presidente va a tener todos los días de cada semana, las próximas 2 o 3 semanas, para inaugurar, incluidos los domingos. Lo que quiero aclarar es que las visitas sorpresa, porque al utilizar la palabra suspendido han pensado que definitivamente, mucha gente preocupada porque quieren ver a su presidente en la comunidad y no es definitivamente. Es una pausa de 2 o 3 semanas que se va a hacer para inauguraciones de escuelas, que es una jornada tan importante como la visita sorpresa. ¿Eso comienza este fin de semana, Peralta? No, comenzará el siguiente fin de semana porque este fin de semana es el de los padres. Sí, pero quiero aclarar eso, que esté bien claro que no es una suspensión definitiva, es una pausa en la inauguración y que lo que vamos es a una intensa jornada de inauguración de escuelas que nos obliga a tomar hasta los domingos para inaugurar estos planteles. Cuando estas visitas sorpresas comenzaron, toda la población necesitada, obviamente, se cifró sus esperanzas en que un domingo de esto aparecería el presidente Danilo Medina por sus comunidades a resolverle los problemas. Estamos hablando de asociaciones, estamos hablando
de diferentes grupos comunitarios que desarrollan programas de pequeña, micro o mediana empresa, o que sencillamente desarrollan algún proyecto comunitario improvisado y necesitan la presencia del presidente de la República. ¿Qué significan estas visitas sorpresas? Significan mucho para las diferentes poblaciones empobrecidas del país. Primero, porque se ha erigido en una forma de combatir la pobreza de manera directa. Quiérase o no, estas visitas sorpresas del presidente han estado encaminadas a eso, a resolver problemas de pobreza, de miseria que afectan a diferentes sectores marginados de la sociedad. Pequeños grupos que no tienen acceso al crédito porque sencillamente son insolventes para los fines de los requisitos que pide la banca para concederle préstamos. En segundo lugar, tienen que endeudarse con prestamistas estafadores que sencillamente prestan con unos intereses altísimos. O en su defecto, grupos comunitarios que tenían proyectos preparados y sencillamente no lo han podido desarrollar porque no tienen dinero, ni tienen asistencia técnica, ni tienen equipamiento, ni tienen planificación. ¿Qué ha ocurrido? Que el presidente Danilo Medina, desde el inicio de su gestión, ha hecho de esta visita sorpresa un mecanismo de asistencia a los sectores empobrecidos. Y eso está absolutamente bien. Y está también eso que le ha mantenido levantado y cimentado su popularidad. Y nadie, absolutamente nadie, se ha atrevido a criticar esa visita sorpresa porque no tienen un lado criticable. El presidente asiste, compromete recursos del Estado, pero sobre todo enfatiza, y lo ha hecho reiteradamente, en que el dinero que presta es prestado, no es regalado, y que tienen que devolverlo en el plazo razonable que acuerdan con la institución pública que le presta, y en consecuencia ese dinero que recibe el gobierno nuevamente sirve para seguir adelante con otros proyectos. Hasta ahora, según cifras extraoficiales, el gobierno ha comprometido recursos por más de 11.000 millones de pesos en esta visita sorpresa. De manera que esa ha sido una inversión social redituable porque primero ha impedido que en esos sectores la violencia se entronice como forma de reclamar lo que no tienen. Y en segundo lugar, permite de forma transparente al gobierno acudir en auxilio de los más empobrecidos. Ese proyecto, ese programa de visita sorpresa, junto con el plan de educación y con el programa Quisqueya Aprende Contigo, son los tres pilares sobre los cuales se ha asentado la acción social del gobierno. Eso significa entonces que es una obra que no puede suspenderse. Por eso es correcta la aclaración del ministro Peralta en el sentido de dejar claro que se trata de una suspensión momentánea hasta que el presidente termine de inaugurar escuelas que están en la fase final de construcción para ser incorporadas a la tanda extendida que comenzará en agosto. Pasado ese periodo, el presidente retomará sus visitas sorpresas dominicales. Hay algo más. El hecho de que estas visitas sorpresas están siendo evaluadas de común acuerdo con el presidente Danilo Medina y el gobierno, las está evaluando el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mediante un acuerdo que se firmó hace poco en el Palacio Nacional, es una garantía de que la transparencia está manteniendo y caracterizando este programa de visita sorpresa que desarrolla el presidente Danilo Medina.
el informe sobre esa evaluación que hace el PNUD será entregado en marzo, según se ha anunciado. De manera que no hay que ligar la suspensión provisional con el análisis o la evaluación que está haciendo el PNUD. Ya hay algunas mentes fantasiosas que se han prestado a buscar una vinculación entre uno y otra. El gobierno, que va a cumplir el próximo 16 de agosto 2 años de ejercicio, no puede gastarse el lujo de que estas visitas sorpresas sean suspendidas definitivamente, porque sería no solamente un golpe para el gobierno, sino sería un golpe para los sectores sociales que se benefician siempre de la presencia y la asistencia personal del jefe del Estado. Por eso es buena esta aclaración que ha hecho el ministro Peralta para desvirtuar cualquier posible rumor tendencioso sobre esta suspensión provisional de las visitas sorpresa. Vamos a ver a continuación un reportaje muy bonito que se llama Luces del Futuro. Luces del Futuro, donde sus protagonistas han hecho maravillas precisamente apoyados por esta visita sorpresa que realiza el presidente Danilo Medina. Adelante, veamos este reportaje. Eso no fue de que da un viaje y que bueno, no. Eso fue tan filmando y entregando. Aquí tenemos un horno, es eléctrico de conversión a gas, una magnífica nevera industrial, una estufa industrial también, eso no tiene acabadera, fregadero, que no son baratos, una máquina para moler carne, vegetal y toda esa cosa. Aquí tenemos nuestra mezcladora o batidora eléctrica. Todo eso fue con el mismo fondo que nos donó el presidente. Yo vine a transformar este país y a iniciar una nueva manera de hacer política. Estamos comenzando a probar que esto es posible. Hicimos maravilla para extenderlo, pero pudimos. De hecho, ya aquí hay mujeres que están haciendo su dinerito. Y todavía el curso lo que tiene es 2 meses. Y ya nosotros tenemos nuestra propia mini empresa. Iniciamos mi compañera y yo, preparamos 2 libras del mantecado y fuimos colmado por colmado, le dábamos para que aprueben. De Sabana Palenque abajo, que es el sur, tenemos 10 colmados. Y de Sabana Palenque arriba tenemos 10 colmados también. Son mujeres preparándose para producir. Muchas de ellas están en el programa Quiqueya Aprende Contigo. Por primera vez pudieron escribir su nombre y filmar con su nombre en la hoja de asistencia. Ella viene inclusive con su cuaderno aquí. Yo creo que es necesario capacitarnos para poder avanzar. Hay que decir que Luces del Futuro es un club de damas que funciona en Sabana Palenque, San Cristóbal. Y estas damas han recibido asistencia oficial, asistencia del gobierno, luego de la visita sorpresa del presidente Danilo Medina a esa jurisdicción para realizar una serie de actividades productivas que permitan su autogestión. Es decir, no son empleadas, son mujeres agrupadas que han obtenido préstamos del sector financiero del Estado, digamos, del Banco de Reserva, del Banco Agrícola o de otra institución que tiende a prestarle a pequeños y medianos empresarios con la finalidad de desarrollar sus habilidades artesanales. Ese es el propósito. Y mientras se pueda construir grupos sociales de esa forma, que salgan por su cuenta de la miseria, se está haciendo una obra social importante. Vamos a ver
la segunda parte de este reportaje que se llama Luces del Futuro. Esta se llama No vamos a caber aquí. Lo vemos a continuación. Tuvieron la iniciativa. Las socias del Club de Amas de Casas Luces del Futuro solicitaron apoyo al gobierno, quien les facilitó más de 1.900.000 pesos para la compra de equipos. Compramos los equipos y utensilios para la clase de la cocina y compramos 15 máquinas de coser para el taller de costura. Ahora las mujeres de la asociación reciben capacitación. En el mismo momento que elaboramos este patrón, le estamos indicando qué deben hacer para ahorrar tela, qué cuesta la tela que se va a invertir, el tiempo de hacerlo, porque al término de 275 horas que tiene programado el taller, puedan hacer faldas, blusas, pantalones y vestidos y puedan tener a quién vendérselo. Además de las 30 socias que se capacitan en el taller textil, otras 30 mujeres aprenden repostería. Que es una oportunidad que se ha presentado aquí para nosotras las mujeres de esta comunidad para aprender más. Antes nosotros tenemos que ir a la ciudad a comprar una prenda, pero si aquí la fabrican, como la visión que tenemos de fabricar próximamente los uniformes escolares, principalmente, no tendrían las madres que trasladarse a la ciudad. Creemos que esto va a crecer tanto, que no vamos a caber aquí ninguna de las mujeres que estamos y las que vendrán de diferentes lugares, de Jaina, San Cristóbal, para poder también ella aprender y crecer en este lugar. Leeré a continuación mi artículo que salió publicado ayer en el periódico Hoy, como cada domingo, sobre el reglamento que publicó el gobierno. El reglamento migratorio dice, beneficioso reglamento migratorio. Horas después de concluido el encuentro trilateral que sostuvo en Punta Cana con su homólogo de Haití, Michel Martelly, y el presidente del Consejo de Europa, Herman Van Rompuy, el presidente Danilo Medina promulgó el reglamento para la aplicación de la ley 169-14 que viabiliza el registro y regularización migratoria de los hijos de padres extranjeros en situación irregular, nacidos en territorio dominicano, pero sin registro civil. Dos aspectos sobresalen en el decreto 250-14, contentivo de la instrucción, primero, su carácter consensuado y segundo, el procedimiento de solicitud concebido para los interesados en acogerse a la ley 169-14 que establece el régimen especial para los indocumentados nacidos en el territorio nacional. En ese sentido, el consenso alcanzado por Medina ha sido tanto nacional como internacional, pues organizaciones y personas locales pudieron opinar sobre la propuesta del gobierno y en el plano externo, los organismos internacionales dieron a conocer su juicio. No en vano visitaron el país prestantes líderes como Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, Rompuy de la Unión Europea y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. El resultado arrojado ha sido un procedimiento de solicitud contenido en el decreto 250-14, ajustado a los estándares internacionales, que respeta los derechos humanos de las personas sujetas al ámbito de su aplicación,
al tiempo que establece requisitos insoslayables como registro biométrico, pruebas de nacimiento, medios de prueba, apreciación de las mismas y la discrecionalidad del Ministerio del Interior para decidir sobre las peticiones de regularización migratoria. Tanto con la Ley 169-14 y el decreto que la reglamenta, Medina inaugura un beneficioso y completo procedimiento legal migratorio al amparo de la histórica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que precisamente ordenó la regularización de los extranjeros ausentes del registro civil. He leído este artículo porque de una manera u otra el reglamento que ha publicado el gobierno ha provocado controversias. Y ha provocado controversias porque el tema de la migración ilegal haitiana es en sí mismo controversial. Y hay en el país muchos sectores que no están de acuerdo con la forma en que se lleva a cabo ese proceso de regularización. De todas maneras, este reglamento u otro que se hubiera ejecutado iba a crear las mismas controversias o quizá más que las que está creando ahora. Pero el gobierno tenía que actuar y tenía que, sobre todo, impedir que el nombre de la República Dominicana siguiera batiéndose de forma negativa en el ámbito internacional. Ese es un reglamento que debe ser aplicado así como está y con él debemos caminar en este proceso que hemos entrado por cuenta propia. Mañana estaré con ustedes en otra presentación de la prensa de hoy. Feliz resto del día.